Y el tercer hecho singular del año 1917 es la aparición también, y por casualidad o por causalidad, no sé por qué, también en Montevideo, también en el Uruguay, del primer tango canción, lo que se va a llamar tango canción. De este yo he hablado muchas veces, Mi Noche Triste, de Pascual Contursi. Pascual Contursi, un autor argentino, pero que justamente en esa etapa estaba viviendo en Montevideo y tuvo la impronta de haber registrado esa letra y de haber grabado esa letra y de haber compuesto esa letra de Mi Noche Triste. ¿Y por qué digo yo? ¿Por qué la importancia? Y no solamente yo soy simplemente uno que se ha informado, pero digo, los especialistas, todos coinciden, todos los que manejan el tema del tango, coinciden en que Mi Noche Triste es el tango que hizo nacer el nuevo tango. O sea, pasamos de aquel tango prostibular, de aquel tango que era donde la mujer tenía un papel prácticamente de nada, o sea, era un objeto del hombre. Pasamos a un tango donde la mujer empieza a adquirir otra importancia. Y esto es muy importante porque después los autores posteriores le van a dar el verdadero lugar. O sea, es una forma de que la sociedad empiece a valorar el tango de otra manera y no el tango machista, el tango de las primeras épocas, el tango arrabalero. Entonces en Mi Noche Triste tiene esas distintas versiones. El tango, ustedes saben que habla de una prostituta que lo dejó al individuo. Pero en el fondo el tipo está lamentándose porque lo dejó y llora prácticamente porque lo dejó y la recuerda y todo lo demás. O sea, que la mujer es vista de otra manera. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y penas en el corazón. ¿Cuándo un hombre iba a decir que la mujer que lo abandonó le dejó penas y le dejó nada? Si era insignificante el papel de la mujer en las primeras épocas del tango. Entonces, a partir de ese tango, donde el hombre expresa un sentimiento que era inaudito para la época, bueno, eso da comienzo a lo que se llamó el tango canción, para diferenciarlo justamente de lo anterior. Y la frutilla de la torta se la pone Carlitos Gardel, que es el que lo canta. O sea, cuando Carlos Gardel canta Mi Noche Triste, ya el tango se populariza y eso da lugar a que los letristas empiecen a buscar por esa vertiente, o sea, se empiecen a manejar de otra manera con la mujer en otro sentido. Ya no van a haber más tangos prostibularios, ya no van a haber más tangos donde la mujer es dejada de lado. Se va a hablar de la mujer, sí, pero los autores que vengan a posteriori la verán de otra manera. La verán de otra manera. No todos, por supuesto que va a haber de todo, pero la gran mayoría, y sobre todo los grandes poetas, como Homero Mansi, por ejemplo, jamás Homero Mansi va a hablar mal de una mujer. Todos los tangos de Homero Mansi son todos tangos románticos y además son poemas más que tangos. Ninguna... hay una cantidad innombrable de tangos de Mansi y con estas características que yo le acabo de decir. Así que esos fueron los tres hechos singulares del año 1917. Y para completar esta etapa, decíamos, un cierre a la etapa que llamamos Guardia Vieja, nos queda por hablar de un individuo que ya hemos hablado hace unas clases, pero que no le hemos dado el verdadero valor que tuvo para el tango, que fue el bandoneonista Eduardo Arolas. Eduardo Arolas
tiene una particularidad. Nació en el 1892 y murió en el 1924. O sea, que vivió apenas 32 años. Y ustedes le dirán, ¿cómo en 32 años llegó a ser tan importante? O sea, en tan corta edad llegó a ser llamado, por ejemplo, el apodo que tenía era el Tigre del Bandoneón. Pero más que eso, hay autores famosos de tango que hablan de que el tango empieza con Gardel y Arolas. O sea, que compara el canto de Gardel con la música de Arolas, como los dos, las dos insignias de esa época. Entonces, ¿dónde está el gran mérito de Arolas para ser el Tigre del Bandoneón? Bueno, este Arolas era un individuo muy particular, siempre le gustó la música, y si bien no era de origen argentino, vino muy jovencito, era italiano, de origen italiano, pero se instalaron en el barrio de Barracas con su familia, y su padre tenía un boliche de barrio. La cuestión es que este hombre, que era apasionado por los tangos y por la música, se consiguió de alguna manera, tuvo que salir a ganarse la vida, porque seguro el boliche no le daba para vivir toda la familia, y se la ganó de la forma que pudo. Hizo distintas actividades, todas nada que ver con el tango. Pero, por ejemplo, una de las características que tuvo fue haber sido caricaturista. Hacía caricaturas para los diarios y hacía o sea, caricaturas y gráfica. Y eso de alguna manera después lo va a aplicar, porque cuando empiece a editar discos, las carátulas, ¿se acuerdan de los discos 33, aquellos discos grandes, los long play? Bueno, esos discos, que son los que se van a usar en la época de él, son pocos los discos que grabó Arolas, por los años que ustedes se dan cuenta que no tuvo tampoco mucho tiempo. Pero yo decía que aplicó esos conocimientos gráficos que tenía para reproducirlos en las carátulas de los long play. O sea que la obra de él estaba en la música y en la tapa del disco. ¿Y por qué era diferente? Bueno, yo les voy a leer simplemente una especie de síntesis en qué era diferente a los demás. Este enamoramiento entre el instrumento y el artista originó, esto relacionado justamente a lo que decíamos antes, el amor por el bandoneón, originó no solo un notable ejecutante y compositor, sino un brillante director que modificó en fuerza y en brillo lo que se escuchaba en otras formaciones del tango. Fue un refusilo, un relámpago, un estruendo que conmocionó a toda una generación de excelentes músicos que lo siguieron. Esto lo opina Jorge Gotting. Jorge Gotting es un famoso historiador del tango, y fue publicado en el diario Clarín en el año 1994. O sea que ya tenemos acá la opinión de un estudioso, de uno de los que manejaba el tema del tango, declarando de que de los méritos que tenía la música de Arolas. Arolas tiene una etapa fructífera de mucha si bien murió joven, tuvo un momento de mucha difusión de su obra, más que nada a nivel personal, no en discos. Discos tiene pocos grabados, apenas si tiene 40 temas grabados, y de esos 40 temas grabados no hay
se han destruido las matrices, no queda nada. Ustedes vean que yo hoy les voy a pasar alguna letra, algún tango de Arolas, pero no les voy a pasar originales, porque no quedan. Lo que les puedo pasar es de una orquesta que lo ha tocado, pero no lo de Arolas mismo. Diferente a Firpo, del cual hay registros, incluso hay filmaciones de la orquesta de Firpo. Les decía respecto a este Eduardo Arolas, que era un personaje muy particular. En una de las giras que realizaba por la Argentina, conoció en uno de los lugares que actuaba, conoció a una muchacha ahí de la zona de Bragado, una tal Delia López. Bragado es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y se enamoró, a tal punto se enamoró que se termina viniendo con él para Buenos Aires. Seguro, la vida de él empezó a todo trapo, o sea, se hizo conocido, primero tocó en algunas orquestas, tocó con Firpo, por ejemplo, pero después ya se larga por la de él, forma un trío y empieza a tocar, y es tanto el éxito que tiene que va a empezar a realizar continuas giras, va por Europa frecuentemente, sobre todo a Francia, y pasa su vida entre Francia y Buenos Aires, incluso Montevideo, porque también pasaba a Montevideo. Dice así: nuestro artista tenía la melodía en la cabeza, era elegante y compadrón. Se los quería marcar este tema de compadrón, porque si ustedes ven, hay una foto de él que es bien característica. Si la buscan la van a encontrar, Eduardo Arolas, el compadrito, y lo van a ver bien vestido de compadrito, pero con todos los atuendos del compadrito: el gacho, la golilla, el rengue, el pantalón bombilla, el tema de las botas, como es eso que se usa, las polainas que se usaban arriba de los zapatos. Bueno, está esa foto, aparte del pantalón a rayas, esa foto es un lujo verla, porque realmente es la pinta del compadrito, así vestían los compadritos, y él se quería un compadrito. Y la vida solo le ofrecía alegrías, o sea, aparte tenía el amor que había encontrado, o sea que su vida estaba llena de alegrías. Donde el 17 de enero de 1913, con motivo de tramitar su documento, rectifica su nombre y apellido y pasa a ser, o sea, él originalmente se llamaba Lorenzo Arolas, después se pasa a llamar artísticamente Eduardo Arolas. Cuando Lorenzo pasó a ser Eduardo, el pibe de Barracas, pasó a ser, sin saberlo, el tigre del bandoneón. Es el momento de esplendor, donde su corazón bohemio surgieron más de 100 músicas, aunque solo llegaron al disco unas 30 de ellas. Estamos ya en presencia del más grande compositor de nuestro género ciudadano. Este es otro, no es el mismo que yo le marqué antes. Este es otro Ricardo García Blaya, el que está diciendo de que es el más grande compositor de nuestro género ciudadano. El tango comenzaba sus incursiones a París y la muchachada aristocrática flirteaba con músicos y personajes arrabaleros. O sea, esa relación muy característica de los que iban a París, generando un mundo donde convivían compadritos y bacanes. La noche, las mujeres y el permanente deambular por cafés y prostíbulos. El éxito, la fama y una adolescencia apresurada generaron la idea a nuestro protagonista de que la vida era una farra interminable. Así vivió
su vida Eduardo Arolas. Antes de, porque fueron pocos años, antes de ir al final de cómo terminó, quiero mencionarles, sí, algunos de los tangos famosos que hizo Arolas. Este es Arolas. El Marne, la Cachila, Cominfo, la Guitarrita, Lágrimas, Maipo, Retintín, Derecho Viejo. Son algunos, tiene más. Pero digo, todos estos que les acabo de nombrar son todos clásicos, son todos tangos que se siguen tocando hoy en día. O sea que la fama de Arolas no solamente vivió en la época de Arolas, sino que lo sigue hasta el día de hoy. Los grandes artistas, Troilo por ejemplo, toca muchos de los temas de Arolas, o tocaba mejor dicho. Y yo le decía, ¿y por qué cambió tanto la vida? Esa vida de fantasía, esa vida de farra y de fachatez se le vino abajo. Y se le vino abajo porque, seguro, en una de las giras, una vuelta a Buenos Aires, se entera de que la mujer, que era el amor de su vida, Delia López, está viviendo con el hermano. O sea que lo ha abandonado, y no solamente lo ha abandonado, sino que ha tenido un hijo con el hermano. Bueno, eso fue el acabose para Arolas. Ya él era adicto a la bebida, a la farra, todo lo demás. Bueno, ahora ya se echa a perder del todo y empieza una carrera desenfrenada hacia la muerte. Esta lo va a encontrar en París, en un viaje, en una de las giras que estaba por Francia. Y ahí muere en el 32 de tuberculosis. O sea, la enfermedad lo había carcomido. Pero lamentablemente la mayoría, no todos, pero la mayoría de los artistas de tango tienen finales tristes. No todos tienen finales. Bueno, finales. Digo que la última etapa de su vida son bastante amargas. Bueno, y con esto cerramos esta etapa, este ciclo. Y ya después que empecemos en agosto nuevamente, ya vamos a venirnos más a nuestro tiempo. Bueno, buenas noches y nos vemos en agosto. Chao.